Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la trayectoria de la educación intercultural en el Ecuador, de Catalina Vélez. Catalina Vélez fue una doctora en desigualdades e intervención social, multiculturalismo, interculturalidad y diversidad por la Universidad de Pablo de Olavide de España. Ella dice que los pueblos indígenas y afroecuatorianos pueden ser un motivo de conflicto, ya que son un poco dominantes en lo que se refiere a que son en mayoría, ya que tienen un fuerte criterio con la raza blanca, que se podría decir. También habla que quieren minimizarlos o hacerlos invisibles, ¿no? En la parte también de la educación. Este conflicto entre culturas dominantes y culturas locales se viene desde que empezó la conquista y la colonización, ya que ahí se hizo el cambio de la multietnidad. Y una época después viene a aparecer unos programas educativos liderados por el Ministerio de Educación. Estos para remediar la la falta de educación, ya que no viene a remediar, sino quiere ampliar su cobertura para la educación también en los pueblos y también en la parte rural y urbana. También asoma la Dirección Indígena de Educación Bilingüe. Esta en la década de los 50, el Instituto Lingüístico de Verano, con cuya finalidad principal era la traducción de la Biblia, pero comenzó un programa de educación dirigida principalmente a los pueblos indígenas. Primero comenzó con Chimborazo, Pastaza y Napo. Ya después comenzó con todo el país. En la década de los 60, la misión andina realizó unos materiales educativos utilizando dialectos para la región de la sierra, para una mejor comprensión. La Dirección Indígena de la Educación Bilingüe Intercultural. Esta revela que los recientes estudios bajo la jurisdicción de DINEIF funcionan 1908 escuelas, la cual consta de 5.167 profesores que no son bilingües ni indígenas. Son muchos los logros alcanzados. Por el corto tiempo no podemos mencionarlo, pero también podemos detener la mirada de la trayectoria de la educación. Esta tenemos las limitaciones que puede tener el tipo de educación, empezando a funcionar el sistema paralelo y no en el sistema formal de educación, ya que no es posible conocer por completamente. Este también tuvo una segunda revisión en el 2004 por un instrumento técnico y administrativos en los que las organizaciones y los pueblos indígenas vayan revisando y construyendo desde las aulas una educación distinta, transformadora e intercultural. La incorporación de la interculturalidad de la educación oficial ecuatoriana. Esta, por sus distintos procesos históricos y sociopolíticos de la última década, se ha hecho notar en los numerosos movimientos sociales que han tenido las organizaciones indígenas y las afroexistentes. Estas se han hecho públicas por querer una mejor educación y también su reforma. Tal es el caso de Ecuador, que en 1998 incorporó 15 derechos colectivos a los indígenas y a los afroecuatorianos, reconocida por todas las autoridades, asumiendo los derechos y con principales evidencias de estas apelaciones es la EIB, vigente en 16 países de América. Estos países de América Latina cuentan con procesos de modernización educativa de los indígenas y los afros en la cuestión de educación, los cuales apelan sobre la interculturalidad en el eje transversal del currículo. Este movimiento de las organizaciones, cada una de ellas viene equivaliendo una etnia y cultura
lingüísticamente diferente y las diversas organizaciones indígenas nacionales tienen en marco protagonizar el protagonismo político y la capacidad de constituirse como interlocutores privilegiados. Y tenemos la educación básica. Se habla de la necesidad de la interculturalidad como eje transversal. De hecho, esta apremia tener en cuenta los riesgos y las contradicciones de incorporar la diversidad en los espacios oficiales, ya que este proceso, si bien nace en respuesta de las demandas indígenas, se consolida también en torno a la necesidad de construir un sujeto visible de interlocución. En la incorporación oficial de la cultura e interculturalidad en las propuestas formales.